Ya, hermanos, entonces vamos a dar lectura al capítulo 5 del segundo libro de Corintios. Dice así: porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué importante, hermanos, tener presente la esperanza de cada creyente, que este cuerpo que tenemos, este tabernáculo, esta habitación que tenemos acá, algún día va a morir. Pero dice que la esperanza es este edificio, esta casa que tenemos en el reino de Dios, hecha por el mismo. Qué maravillosa esperanza tenemos, hermano, en eso, de aferrarnos a esas moradas que habló nuestro Señor Jesucristo en el reino de Dios. Porque sabemos, dice, que si la casa terrestre de nuestra habitación, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, dice, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Tener este cuerpo corrupto se vista de incorrupción, el cuerpo mortal de inmortalidad, como dice el apóstol Pablo. Y gemimos, así como la creación misma gime, ¿cierto? Como la mujer en dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. De esa misma forma gemimos cada uno de nosotros. Puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. El que ha guardado la fe, ¿cierto? El que se mantiene firme en esta verdad, no va a ser hallado desnudo, sino que vestido con la justicia de Dios. Y aquí me recuerdo un poco del principio, cuando Adán y Eva caen en pecado comiendo el fruto que se dijo que no comieran, engañados por el diablo. Ellos supieron que estaban desnudos y cubrieron su desnudez con hojas. Y el Señor, cuando los toma, le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y qué hizo el Señor? Dice que tomó pieles. Hubo una víctima. Murió un animal para cubrir la desnudez del hombre. Hubo una víctima ahí. Y acá dice: toda esta esperanza de vida, este reino, esta casa celestial no hecha de mano, está para aquel que es hallado en la justicia de Cristo, y no en la propia, no en nuestra desnudez, en nuestra bajeza. Verso 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, dice, gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Recuerden ustedes lo que hemos repetido muchas veces: Él está volviendo a recomponer esta iglesia, llevándola a las bases del Evangelio para afirmar su corazón, porque andaban para allá y para acá. Lo que Pablo está diciéndoles a ellos, que la esperanza que tenemos en el Cristo Jesús es una esperanza de vida, donde esto mortal se va a vestir de inmortalidad, donde tenemos una casa no hecha por mano de hombre, sino por Dios. Pero para esto tenemos que estar vestidos con esta justicia y no desnudos. Por eso que gemimos, dice, y no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Como reparábamos la vez pasada, tenemos vida. Ahí está la esperanza de cada creyente, porque Cristo es la vida. Verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu, porque Dios mismo, ¿cierto?, desde antes de la fundación del mundo, ya había predestinado a aquellos que iban a ser parte de su reino. Solamente que en el tiempo que Él determinó, a cada uno le fue dando esta fe. Por eso que la bendición aquí es cierto para aquellos que son escogidos y son parte de este reino, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Como Pablo aquí le dice a esta iglesia, preocúpense, ¿cierto?, de aferrarse a la obra de Cristo, sabiendo que ese preocupar y ese aferrar no es propio. Dios es el que provoca esto, porque Él fue el que nos tomó. Cuando le promete a Abraham, y él ve las estrellas y creyó, y le fue contada justicia. Así va a ser tu descendencia. Y de ahí venía esta simiente, en la cual nosotros hemos esperado y guardado. Verso 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque no estamos con Él. Estamos acá en la tierra, y por fe somos parte de ese reino, pero por la fe, pero aún no se ha manifestado. Seguimos estando en este cuerpo mortal hasta el último día que estemos en la tierra. Entonces somos peregrinos, estamos de pasado nomás, porque esperamos un cuerpo como el de Cristo. Cuando se transfiguró, ese es el cuerpo que usted y yo tendremos, porque dice que seremos tal como Él es. Verso 7, entre paréntesis, porque por fe andamos, no por vista. La fe nos aferra a esta obra de Dios en Cristo, la cual nos perdona nuestros pecados y nos da la entrada al reino.
Y eso nos sostiene, esa fe. Creemos que Él pagó mi culpa, su culpa. Él, en su cuerpo, pagó el castigo de nuestra maldad y con su resurrección nos dio la entrada a su reino. Él es el camino, es la vida y es la verdad. O sea, fuera de Él no hay nada de esto. Todo lo que vemos es mentira. Satanás engaña a los hombres con las cosas que muestra aquí en este mundo. Pero esto va a perecer. Esto no es lo que anhelamos, sino que anhelamos esta patria celestial. 8. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Cuando pasamos por Apocalipsis y vemos esta multitud que canta alabando a nuestro Dios, eso es lo que todos anhelamos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún estamos en este cuerpo, pero anhelamos estar allá. Por eso que la Escritura nos dice que las cosas que aquí nos acontecen no tienen comparación con la gloria venidera. Por lo tanto, cuando estamos en dificultades, cuando tenemos problemas graves humanamente hablando, nuestro consuelo debe estar en aquel reino. Y en eso nos consolamos. Esto va a pasar, somos pasajeros nomás aquí. Va a terminar en algún minuto, pero allá está mi verdadera casa, mi verdadera patria, donde vamos a ser real sacerdocio. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Ministra, día y noche. ¿Y qué vamos a estar haciendo allá? Alabando a nuestro Dios día y noche. Es algo que cuesta comprender con nuestra mente humana, pero entendiendo por la fe, estaremos igual que esos seres vivientes, sus ángeles y todos, alabando a nuestro Dios. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Y cómo podemos ser agradable a Dios? Actuando en el sentir de Cristo, amando al prójimo. Siempre el pie de metro, el amor. Así como fuimos amados en Cristo Jesús, que perdonó nuestras faltas y nos da la entrada al reino, es como también nosotros debemos amar al prójimo y perdonar al prójimo. A ese que nos hace daño y a ese que nos hace el bien. Los dos por igual, porque Cristo se entregó por todos. Porque es necesario que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Cristo, cuando Él venga, separará a la diestra y esto a la siniestra. Entonces los que han guardado la fe, los que han actuado conforme al sentir de Cristo, serán tomados. Los otros van a quedar. Por eso que la bienaventuranza está en lo que son parte en la primera resurrección, porque la segunda es para muerte. Debemos procurar, ausentes o presentes, serles agradables. Ser grato olor a Dios, un olor suave. Y esto es haciendo lo que Cristo hizo amando. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y si vemos el actuar de Pablo, Pablo actuó en conformidad al amor, porque el amor no hace mal al prójimo. Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros parezcamos ante la de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora bueno o malo. Estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos. Y espero que también en vuestra conciencia somos manifiestos. No nos encomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis que responder contra los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Recuerden ustedes cómo actuaban los fariseos, hipócritamente. Recuerden que muchos querían tener los dones, la lengua, la ciencia, etcétera, pero para un mal uso, para mostrarse sobre los otros. Y Pablo los reprende. Busquen el camino más excelente, que es el amor. Dice, porque si lo que amamos es para Dios y si estamos en ceso es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos somos muertos. Entonces, el amor a Cristo nos impulsa a esto, a entender que no nos pertenecemos, sino a aquel que murió por nosotros. Y aquí lo va a explicar. En el verso 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Hemos cambiado de amo. El amo que teníamos anteriormente decía, hagan lo que ustedes quieran, daba libertad para hacer lo que quisiéramos, pero eso nos llevaba a la muerte, porque andábamos según la carne. Más este nuevo amo, que es Cristo Jesús, dice que no andemos según el viejo hombre, viciado con los deseos del error, sino en el nuevo, que se va renovando por medio del conocimiento del Hijo de Dios y va actuando conforme al sentir de Cristo, andando como Él anduvo, porque Él fue el que murió y no nos pertenecemos. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué son todas hechas nuevas? Porque las expectativas cambian. Y ahora tenemos vida, pasamos de muerte a vida, de ser enemigos a ser amigos, de ser despreciados a ser amados, de estar destituidos de la gloria de Dios a ser parte de su gloria, por medio del sacrificio de Cristo. Pablo está dando a entender que todo lo que usted puede ser es en Cristo Jesús. Fuera de Él, nada. En Él está la gloria, en Él está la vida. Y debemos andar conforme a como Él anduvo. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir, en Filipenses, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no usurpó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, como siervo se hizo hombre. El creador de todas las cosas hizo hombre, obedeció en todo al Padre. Eso es lo que agrada al Padre, que usted y yo seamos obedientes y andemos conforme a como Él anduvo. Entonces todas las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. 18. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. En Cristo nos reconcilió, porque éramos enemigos por causa de nuestra maldad. Y debemos actuar ahora en consecuencia a ese amor, amando al prójimo, perdonando al prójimo, sobrellevando al prójimo, siempre buscando el bien del otro, porque el amor no hace mal al prójimo. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. No imputó a nosotros, sino que a Cristo. Él llevó nuestro pecado. Nosotros le imputamos a Él nuestro pecado, y Él nos imputa su justicia. El justo por los injustos. Por eso que ante Dios somos declarados santos, por causa de Jesucristo, no por nosotros mismos. Pero cuando se manifieste el Cristo, seremos levantados con el cuerpo glorificado. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Y cómo podemos reconciliarnos con Dios? Cuando Dios mueve el corazón, por medio de la ley, nos muestra nuestro pecado, nos destruye, el mandamiento nos mata, y en esa condición de bajeza extrema, y podemos ver a Cristo Jesús como Señor. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren qué maravilloso como termina Pablo. Al que no conoció pecado, el justo por los injustos. Él quedó sujeto, ¿cierto?, a ser castigado por una maldad que no era propia, pero por amor la tomó. Y Él nos imputó su justicia. Y con esa justicia pasamos a ser amigos de Dios. Nos reconciliamos con Dios por medio de este Evangelio. Y para nosotros Él nos fue hecho justicia de Dios. Ante Dios, ahora, a pesar de que estamos en un cuerpo de muerte, Él nos ve santo por causa de la santidad de Cristo. Nos ve justo por causa de la justicia de Cristo. Bien, hermano, hasta aquí dejo la lectura. Hermano John, ¿tiene algún comentario? Me voy a referir al primer aspecto, al que habla del tabernáculo, del cuerpo. Job 19:23 dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es exactamente lo mismo que está diciendo Pablo ahí en esos textos. Hermoso. Aquí está hablando Job de la resurrección de Cristo, que al fin se levantará sobre el polvo, de la muerte. También está hablando de resurrección. Después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque al presente dice ahí, mi corazón desfallece dentro de mí. Pero todo esto es pasajero, acabará con la venida de Cristo. Eso, Pedro, quería compartir. Gracias, John. Eduardo, ¿tiene algún comentario? Sí, hermano Pedro, es maravilloso como el apóstol Pablo va trazando la palabra y nos hace ver que estos padecimientos que podamos tener a medida que va avanzando la edad de nuestros cuerpos, mediante la palabra del Evangelio, consuela nuestros corazones, sabiendo que esto se va a deshacer, porque esperamos tener un cuerpo como nuestro Señor Jesucristo mismo lo mostró, como decía el hermano John. Job también lo explica muy bien, como él se está deshaciendo por todo eso que está padeciendo, confía en nuestro Padre Celestial, que Él le tiene ese cuerpo que le va a entregar cuando en el tiempo de su venida.
Y vemos cómo el apóstol hace la defensa de esta esperanza que tenemos nosotros, que es la resurrección, viendo que los hermanos corintios están confiando en la carne, se están alejando del evangelio, de la esperanza, que significa creer en Jesucristo y manifiestamente demostrado en su resurrección que nosotros la esperanza que tenemos está en los cielos. Y después va diciendo que andamos por fe y no por vista. Vista que tiene que ver con la confianza que tengamos en las cosas que están en este mundo, que nos pueden confundir, como dice su palabra, que el apóstol Pablo llama otro evangelio, aunque no hay otro evangelio, es decir, que son cosas que nos quieren sacar de esta maravillosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que es la resurrección de los muertos, cambiarla por la vida y la esperanza de este mundo. Ya sea confianza en la vestimenta que tenían los judíos, en cómo se vestían, cómo se comportaban, que si no se lavaban las manos no comían, un sistema religioso basado en costumbres humanas y no en la palabra de Dios, que los apóstoles constantemente están machacando a las iglesias y sacando a la luz siempre el Evangelio de Cristo. Hace mucho tiempo atrás nosotros participamos de un movimiento que tenía la iglesia adventista que se llamaba Los Conquistadores, parecido a lo que hacen en la iglesia católica, un movimiento de jóvenes que se preparan como los scouts, y hay un texto que tenían ellos de base, el versículo 14 del capítulo 5, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y yo me acuerdo cuando era pequeño, tenía 12 años, y le doy gracias a nuestro Dios que a medida que iba pasando el tiempo nos ha ido revelando la importancia que significa que nosotros ya hemos entendido que el Hijo de Dios murió por nosotros y podamos en nuestras mentes creerlo y perseverar en Él, sabiendo que todo lo que Él nos está mostrando en la Escritura es que sigamos perseverando y que no seamos trasladados a otro pensamiento que no sea este. Porque este ministerio de la reconciliación que le dio nuestro Padre Celestial a los apóstoles para que lo administraran, nosotros en cierto modo también estamos encargados de llevar este ministerio de consolación y seguir perseverando en él, sabiendo que si nos desviamos de lo que significa creer que Jesucristo murió por nosotros y no comportarnos como Él nos enseñó, amando al prójimo y soportando todo tipo de pruebas que signifiquen que padezcamos en este mundo, porque la Escritura lo dice que el mundo es un valle de sombra y de muerte. Jesucristo mismo mostraba en su ministerio, cuando uno se aparta de la palabra de Dios por hacer otras cosas, significa que está yéndose por un lado que es solamente un camino de muerte, si no persevera creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Así que le doy gracias a nuestro Padre Celestial que nos haya a poquitito ido iluminando en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que significa que estemos teniendo una esperanza por sobre todas las demás que están en este mundo, que significa vivir eternamente y estar al lado de nuestro Padre Celestial en esas moradas celestiales. Y si padecemos, no se compara el padecimiento que vamos a tener con lo que nos espera en la ciudad celestial. Eso me gustaría compartir con ustedes, hermanos, en este momento. Bien, gracias, Eduardo. Y me recordaba, miren, lo que Pablo nos dice, vamos a verlo reflejado también en lo que Job dice. Es el mismo espíritu, ¿cierto? Es la misma fe, es el mismo Padre. Hay una unidad de fe que vivió muchos siglos antes que Pablo, pero fue alcanzado también, como Pablo y como usted y como yo, por medio de que Dios abrió nuestros corazones. Habíamos citado, ¿cierto?, de memoria, ahora voy a leerlo, y la esperanza. ¿Cuál es la esperanza de nosotros, cierto? En que Dios levanta a los muertos. Y Pablo dice en el primer capítulo, en el verso 9, decía, mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta los muertos. Ahí está nuestra confianza. ¿Y qué decía Job? Capítulo 1, el 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró. Recuerde que él había perdido todo, las cosas materiales. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sus esperanzas no estaban puestas acá. Todo lo que aquí nos pasa no se compara con la gloria venidera. Sus esperanzas estaban puestas en el reino. Y Dios después lo bendijo a Job, le dio más de lo que tuvo. Pero él nunca perdió esta confianza. Sus esperanzas no estaban puestas acá.
Todo lo que tenía era prestado, era pasajero. El verso 22 dice, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Jehová dio, Jehová quitó. Confió en Dios, confió en que él lo iba a levantar. Satanás pensaba que iba a caer después que le quitaran sus cosas. Ahí está nuestra esperanza y ahí está un poco lo que hemos leído. Somos de aquel que murió por nosotros y a él nos debemos. Por eso que Cristo dice que el que ama a padre o madre o hijo, etcétera, etcétera, más que a él, no es digno de él. Y aquí Job perdió sus hijos, pero su amor para con Dios en Cristo Jesús era mayor. Él dio, él quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahí vemos cómo es aferrarse a esta fe. Cuando lleguen instancias así, podamos, ¿cierto?, afirmarnos en esta verdadera fe, para que podamos estar de pie ante Dios y no estar desnudos, sino que cubiertos con su justicia. Federico, ¿tienes algún comentario? Gracias, hermano. Verdaderamente, estos textos conocidos por todos nosotros, es como un hijo de Dios que está explicando lo que él siente, que el Pablo está hablando, cómo él ve las cosas, porque él dice, también gemimos, que pedimos esa nueva vida. Lógicamente, porque uno vivir en este mundo es vanidad. A pesar de todas las cosas que puedan haber o que uno pueda tener o como Dios lo cuida a uno. Pero vivir en este mundo es un estado de zozobra, de dolor constante. Ustedes saben, yo siempre hablo de eso, de lo que estamos hablando, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que las situaciones se van a ir complicando y complicando mucho más. Y eso es lo que está pasando. De ninguna manera están mejorando, no importa que tengan inteligencia en las computadoras. No, 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 no. Estaba leyendo yo ahí. Uno de los presidentes que están ahorita negociando con la Ucrania y la guerra y todo eso, estaba diciendo que quería ir al cielo. Y me llama la atención porque se metió en la cuestión de Dios y que iba a procurar hacer la paz y que con eso iba a alcanzar el cielo. Decía, yo quiero ir al cielo y haciendo eso me voy a ir para el cielo. Ellos tienen una forma tan terrenal y hasta cierto punto vulgar porque no entienden con quién están hablando. No entienden que están hablando con el Altísimo. Esta cuestión no es que lo que yo diga o lo que yo haga y le voy a decir a él qué es lo que va a hacer. Esa es una idea absurda, infantil, que los seres humanos crean, como tanta doctrina que el ser humano crea, ofensiva hacia la dignidad de Dios, hacia su derecho como dueño y señor de todas las cosas. Y esta gente cree que con hacer cosas como esa, así de fácil y así de sencillo, me voy a acercar a Dios. Cuando una de las ideas fundamentales que Cristo dijo fue, díganle que se arrepientan, que sus caminos son equivocados, que tienen que doblegarse y entender que tienen que seguir a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y amarlo y obedecerlo, porque no hay otro camino. Y tienen que arrepentirse de todo lo que han vivido y buscarlo a Él. Entonces, antes que yo voy a hacer esto o que yo pienso esto, no. Está en entender que el camino está equivocado, porque solo hay una verdad, solo una. Todas las demás son mentiras. Cuando un hijo de Dios comienza a hablar de esta forma, está hablando de diferentes temas que Pablo habla aquí, que no nos recomendamos, no nos gloriamos, sino que toda la gloria la dan a Cristo. Nueva criatura somos, ese es un texto muy conocido en las iglesias cristianas, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, como que si estuviéramos rogando. En realidad, estos textos en veces han sido confundidos. Hay otro texto donde se habla de que Dios no se goza y quisiera que todos llegaran al arrepentimiento. Es un texto muy discutido en algunos círculos. Yo quisiera que todos llegaran al arrepentimiento. Ese es un sentir, porque en realidad hay dos caminos, que es el estar con Él y el otro es el estar sin Él. Ya sabemos que uno implica destrucción y el otro pues es vida eterna. Existe la doctrina esta, la universal creo que le llaman. Ellos dicen, no, pues todos van a ser salvos. Tantas y tantas doctrinas, tantas enseñanzas, ¿no? Yo ni me acuerdo de tantas cosas que es eso. Porque la gente se anda inventando tantas cosas, ¿verdad? Y la gente, por supuesto, ofensivos y prepotentes porque ellos le quieren decir a Dios que es ser bueno. Ellos crean sus propias imágenes de Dios y dicen, no, es que Dios es bueno y Él no puede hacer esto, Él no puede. Y se les viene a la mente a ellos cualquier cosa, ¿no?
contrario a lo que dice la Escritura acerca de la muerte de Cristo, de cómo Él murió por su iglesia, y esta iglesia pues está junto a Él. Verdaderamente, esta gente que es parte de su iglesia espiritual, es una iglesia que está esperando su venida, está esperando la conclusión de toda esta situación. Y a pesar que estamos en un estado y un cuerpo de pecado, nuestra confianza está en que Él está en esa relación, porque una vez esta persona entra en una relación con Cristo, y esto es lo que siempre se discute en las iglesias, ¿qué tipo de relación va a ser? Yo creo firmemente por muchos textos bíblicos que hay una relación espiritual donde Cristo va a estar junto a su iglesia, va a estar pendiente 24 horas al día de sus hermanos y hermanas espirituales y los va a llevar hasta el fin. O como hijo de Dios igual, Él se expresa y nos da a conocer realmente lo que viene al corazón de este hombre. Después de todo lo que le pasó, el hombre dice, no, pues a mí me parieron solo y así me voy a ir. Que ni familia y qué posesiones ni qué ni nada. Yo sé que eso es pasajero. No me voy a llevar nada de eso. Y eso es lo grandioso, porque cada libro de la Biblia mantiene el mismo tema. Desde el comienzo de Génesis hasta Revelación es el mismo tema. El reino, la muerte de Cristo, la segunda venida de Cristo. Ese tema de realmente la reconstrucción de lo que Dios hizo, o que Él trataba de hacer, y que se interrumpió por un momento, y que todavía estamos en esa situación. Pero ese tema sigue, es decir, ese tema nunca se deja. Y Job por eso estaba hablando de Cristo, porque viene en concordancia con toda la Biblia. Es un tema constante, porque esa es la esencia de la Biblia. La Biblia es para los hijos de Dios, para que ellos se nutrieran, entendieran, comprendieran y se desarrollaran, y no estén sin saber qué pasa. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, esta cuestión de la salvación, de la relación que tenemos con Cristo, y termina con estas frases tan bellas. Dios no conoce lo malo, eso es mentira, eso lo conoce lo bueno, porque Él solo hace cosas buenas. Solo que les dijo Satanás es una mentira. Satanás siempre le va a jugar a uno con sus ideas, con sus argumentaciones, así como tentó al Señor con sus argumentaciones bíblicas. Vimos en el capítulo anterior cómo Él tiene ciego el mundo, nubla la mente de las personas. Y eso es lo que uno debe tener cuidado. En otras partes, fábulas, filosofías humanas, todo tipo de cosas que lo pueden a uno confundir, como esas que le dijeron a Adán y a Eva, ¿verdad? Y ellas se lo creyeron. Lógicamente, al estar en estado de pecado, entendieron otro estado de su ser, que es diferente a un estado perfecto. Entonces comprendieron que estaban desnudos y todo eso, ¿verdad? Un estado desastroso. Y comenzaron a esconderse, sintieron miedo. El mismo Adán acusando a la Eva, esa me engañó, ¿verdad? Cobarde, confundido ya, apenas unas cuantas horas de entrar en un estado de pecado, ya su mente débil, porque ya no estaba en un estado de perfección. Ahí se ve claramente cómo la mente se va deformando, ¿verdad? Qué maravilloso, hermano, compartir con ustedes. Y siempre les agradezco que se tome su tiempo para estar conmigo. Solamente gracias, hermano. Gracias, Federico. Oscar, ¿tienes algún comentario? Algo que me dejó un poquito dando vuelta a lo que acaba de decir nuestro hermano Federico, en cuanto a que los propósitos de Dios siempre son buenos para los hijos, para los que hemos creído, pero él lo dice así como de que Dios solamente conoce lo bueno, solamente el bien. Claro, el diablo engañó a Eva diciéndole que sabrían lo bueno y lo malo, que conocerían el bien y el mal y serían como dioses por esa causa. Pero nuestro hermano Federico dice, pero Dios no conoce lo malo. Tal vez no lo haga con un mal propósito, lo hace con buen propósito, pero Job, cuando el Señor lo probó terriblemente y le quitó todas sus cosas y su mujer blasfemó, él dijo, recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Y en todo eso Job no pecó, ni le atribuyó a Dios despropósito, es decir, él entendió que con un buen propósito Dios por algo le estaba probando de la forma que lo probó. Pero sí también Dios nos envía la calamidad, ¿no es cierto? Y nos prueba fuertemente, muchas veces no con cosas buenas. Por eso también entiendo yo que dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
¿no es cierto? Es a saber a los que conforme a su propósito son llamados. Así que creo entender que Federico dice que si nos viene mal de parte de Dios es con un propósito bueno, porque hasta pasar hambre nos puede hacer el Señor, ¿no es cierto?, para ver qué hay en nuestro corazón, si hemos de amarle a Él o no, como le dijo al pueblo de Israel cuando lo hizo pasar hambre en el desierto, para ver qué había en su corazón, que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y en cuanto, hermano, a la carta en sí, al capítulo 5, ¿no es cierto?, sabemos, pues, lo dice, bien lo dice Pablo ahí, que si la casa terrestre de nuestra habitación, ¿no es cierto?, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Es por haber creído a esta palabra de Dios que Él desde el principio nos hizo con este propósito, de que fuésemos sus hijos y estuviésemos con Él en su gloria, y la única forma de conseguir eso era haciéndonos creer en su palabra, en sus promesas, y por eso que las creemos. El hecho de creer esto es lo que a nosotros nos hace guardar esta esperanza y andar como es digno de Él, por el hecho de creer, de tener la certeza de que no somos del mundo, somos del cielo, y tenemos allá nuestra morada eterna, que esto es solamente muy temporal, es muy pasajero. Y también a los colosenses, en el capítulo 3, Pablo como que le dice las mismas cosas de las cuales está hablando acá. Le dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Lo está dando como por hecho. A los colosenses, Pablo le quiere traspasar esa confianza que él tiene, esa certeza de que ya está esto sacramentado. Esto no puede ser estorbado, no puede ser impedido de ninguna forma. Por eso le habla de esta forma, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. Es lo que Pablo dice, lo dice, por ejemplo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo ya se considera muerto. Mira, el que es muerto es justificado. Con la muerte el hombre justifica su pecado, se paga con la muerte. Por lo tanto, si nosotros creemos que ya fuimos muertos en Cristo, debemos vivir como muertos. Debemos considerar este cuerpo ya muerto y no vivir conforme a la carne, sino conforme a este conocimiento, conforme al Espíritu. Porque dice el verso 3 del capítulo 3 de Colosenses, el verso 3 dice, porque muertos sois. La única forma de pagar el pecado, hermanos, es con la muerte. Por tanto, debemos vivir como muertos al pecado, más vivos a Dios en Cristo Jesús, nos dice también Pablo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Y ahí detalla, ¿no es cierto?, lo que somos en realidad. Todo lo que nuestro corazón envía a nuestra mente todos los días y en cada momento, sin cesar. Es decir, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia, avaricia. Más ahora dice después, también dejad vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, las torpes palabras de vuestra boca. Ya no es digno de un hijo de Dios vivir conforme a los pensamientos de la carne, porque ya hemos sido muertos. En Romanos capítulo 6 también es el mismo sentir de Pablo. Romanos capítulo 6 tiene el mismo sentir, hermanos, que estamos revisando acá nosotros. Dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, dice, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Entienden? Hermanos, la seguridad que tenemos nosotros, que Dios puso en el corazón nuestro, de que vamos a vivir en la gloria de Dios. Nosotros no podemos ser confundidos en el día del juicio, porque tenemos ya las arras del Espíritu. Ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Esa certeza, hermanos, a nosotros no nos permite dudar de esto. Por lo tanto, confiamos con tanta seguridad en nuestra resurrección que amortiguamos. No queremos ya nosotros tener ningún tipo de relación con este viejo hombre. No queremos, por el contrario, queremos solamente alejarnos de él cada vez más porque nos está constantemente tentando a poner en riesgo esta salvación tan grande. Porque la paga del pecado seguirá siendo la muerte. Por lo tanto, eso es lo que a nosotros nos ha hecho aborrecer el pecado, la certeza de que nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios.
y estaremos con Él en su gloria eternamente en aquel día glorioso en que nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a estos, justamente a los que tienen la certeza de la resurrección de los muertos por causa de haber creído en el Evangelio de Jesucristo. Eso quería nada más comentar. Bien, gracias, Oscar. Y bueno, eso que tú planteabas es lo que provoca en el creyente esta manifestación del Evangelio, porque debemos vivir como muertos, porque en Cristo hemos muerto el pecado y la ley queda satisfecha con una víctima, y esta víctima fue Cristo. Él tomó nuestro lugar. Por eso que dice que el viejo hombre debe quedar de lado, con sus vicios y errores, y debemos revestirnos en el nuevo, por medio del conocimiento del Hijo de Dios, dice. A medida que vayamos creciendo y madurando más en este conocimiento, vamos a poder entender que ahí está nuestra fortaleza. Ponerla, miren las cosas de arriba, como tú bien leías de Pablo en Colosenses, y para que podamos ser este tesoro preciado, aquel que oye la palabra, la guarda, ¿cierto? Y anda conforme a ese sentir. Y ahí vemos, hermanos, cómo el Señor nos reprende cuando nosotros actuamos no conforme al sentir de Cristo. Y ahí vemos que somos hijos, porque de lo contrario no nos diría nada y andaríamos haciendo las cosas y no pasaría nada. Pero sin embargo, cuando actuamos mal, el Señor nos habla. Pide perdón, te equivocaste. Es misericordioso. Al final, eso es lo que Pablo aquí está hablando a los corintios. Deben vivir como muertos, porque el muerto no peca. Ahora, Pablo también nos dice que no reine el pecado en nosotros. No es que no va a estar, pero que no reine. Y para que no reine, debemos pensar que de cierto estamos muertos. Y clamar a nuestro Dios cuando faltamos, porque también tenemos al abogado, ¿cierto?, que es Cristo. Dice Pablo aquí en el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no podemos seguir viviendo como lo hacíamos antes. Por eso que dice que debemos dejar a este viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo. Vivir conforme ahora a este nuevo amo, al que murió y pagó el precio, un precio de sangre. Bien, hermano, no sé si alguno tiene algún comentario más que agregar. Dejo el espacio. Sí, hermano, Federico. solo un pequeño comentario. Sobre este asunto del pecado, hay que tener mucho cuidado con la cuestión de lo que le decía Satanás a Eva, vas a conocer el bien y el mal como Dios. Al final, lo que pasó es que ellos se terminaron condenando, es decir, que el Satanás les mintió. Lo que él les argumentó era una mentira. Vas a ser como Dios, les dijo. Después de pecar, no salieron como Dios. Fue condenación. Entonces, ahí es donde uno debe tener cuidado en ese juego de palabras que él usa, porque lo que él les prometió no lo cumplió. Lo que él les estaba planteando es algo falso. Este tema de por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios permite ciertas cosas que le pasen a los hijos de Dios o cosas como esas, no es que Dios haga pecado o conozca el pecado. Una de las cosas que han resaltado siempre de Dios es santo, 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 y no solo santo. Había un señor teólogo por ahí que le gustaba hablar de eso, ¿no? El Sproul, porque decía, no dice bueno, 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 sino de Dios se dice santo, santo, santo. ¿Por qué se dice eso? Por su estado de pureza, en donde Él no existe el mal. ¿Qué pasa cuando hay cosas malas que pasan? Él no tiene nada que ver con hacer el mal. Todo está en su voluntad. La gente o los teólogos dividen la voluntad de Dios en dos partes, lo que Él permite y lo que Él hace. Cuando pasa algo como con Job, que el Satanás llega donde él le dice, mira lo que está haciendo y todo eso, él no hace nada, él simplemente permite que eso suceda. Él nunca conoce el pecado porque el pecado es todo aquello que está en contra de él. Todo lo santo y todo lo bueno es lo que proviene de Dios. Él no conoce el pecado. Él no tiene contradicción en sí mismo. Él no puede hacer algo malo. Todo lo que él hace es bueno. Entonces, la tarea de un hijo de Dios es buscar la voluntad de Dios, entenderla mejor a través de la Biblia. Pero él en sí nunca puede cometer algo malo. Permite que pasen cosas, eso sí. Porque todo lo que existe, todo lo que pasa, nada se mueve sin que él no lo haya permitido. Y él permite esas cosas. Pero como Dios eterno y como Dios soberano sobre todas las cosas, él se mantiene separado de eso. Él es demasiado santo para tener nada que ver en eso. Pero lógicamente porque estamos en un mundo en pecado y todo eso, tantas cosas que pasan, ¿no?
pero eso no tiene nada que ver con él. Eso no es nada que él haya hecho. Como interrogó a Adán y Eva cuando ya habían pecado. ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? El pecado en sí es ir en contra de su voluntad. Es ir en cualquier cosa que no sea su voluntad. No, eso es un pecado. Uno debe estar tratando de hacer su voluntad, que está escrita, pero la argumentación que Satanás les hacía a ellos es equivocada. De que ustedes van a ser como Dios, lógicamente, pues no fue así. Ellos cayeron en condenación. Infantilmente ellos cayeron en esa trampa de palabras. Lógicamente esto de conocer, la palabra conocer exactamente, en la Biblia se utiliza de diferentes formas. Yo estuve meditando sobre estas frases que el Satanás les decía antes, pero no, lógicamente la argumentación de Satanás es equivocada, porque cuando uno dice lo que Satanás les estaba diciendo es en una forma equivocada. Les estaba diciendo como los dioses estos de los tibetanos, que conocen el bien y el mal, como que están entre el bien y el no. Con Dios no es así. Él es solo bueno. Todo lo que hay en Él es bueno. Lo que hace el ser humano, todo eso está fuera de Él. Gracias, hermano. Pero sí entiendo de que suena confuso cuando uno habla de estas cosas. Pero está bien. Gracias por sus comentarios. Bien, gracias, Federico. Estaba recordando que lo que dice Cristo con respecto al diablo, que él es padre de mentiras, ¿cierto? Y homicida, desde siempre. Si lo recordamos también y lo llevamos a la tentación de Cristo también, él, con la misma escritura trató de tentar al Cristo, así como lo hizo con Adán y Eva, mas el Cristo le reprendió. Y Santiago también dice: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después de que haya concebido, para el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Dios gobierna sobre el caos y el orden, eso lo sabemos. Y Dios también permite que Satanás actúe. Y recordemos una cosa: el hombre fue destituido de la gloria de Dios, por lo tanto, lo que justamente merece el hombre es la muerte. Mas Dios, por misericordia, nos muestra al Cristo, y a este que estaba sentenciado a muerte, le da vida. Claro, hay que entender bien estas cosas, entendiendo que nada sucede fuera de lo que Dios permite. Y a Satanás le permitió, más dijo, más no le toque la vida, ¿cierto? Igual que como le dijo a Pedro: Satanás te va a zarandear. Dios permite, y prueba así también el corazón de todos, como aquellos discípulos que se fueron y se apartaron del Cristo. Satanás nos tentó también. Dios provocó todas esas cosas y probó el corazón de ellos, y se apartaron. Pero aquellos que Dios había tomado, ¿qué dijeron? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué? Porque entendieron que Él era el dador de la vida. En Él estaba la vida. Los otros se aburrieron, no vieron más allá de lo que veían con sus ojos, más los discípulos que el Señor tomó, sus 12, vieron que en Él estaba la vida. Por eso que se mantuvieron, pero porque Dios también provocó en ellos esto, porque tampoco es algo propio. Nada sucede fuera de lo que Dios disponga. Satanás tiene tanto poder como el que Dios le da. Él no actúa por sí solo, ¿ya? No sé si hay algún comentario más. Hermano, mira, al final nos estamos apartando un poco. Dios no hace lo malo. Me gustaría leer Lamentaciones, capítulo 3, del verso 24 a 38. Dice: mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar callando en la salvación de Jehová. Bueno es al hombre si llevare el yugo desde su mocedad. Es decir, reconocer, ¿no es cierto?, nuestros pecados desde siempre. Ojalá nosotros, es bueno eso. Dice: sentarráse solo y callará, porque lo llevó sobre sí. El hombre que reconoce sus pecados pondrá su boca en el polvo, humillado, ¿cierto?, por si quizá hay esperanza. Dará la mejilla al que le hiriere, hartaráse de afrenta. Y aquí, mira, esto es tremendamente profundo lo que dice acá. Dice: porque el Señor no desechará para siempre. Antes dice: si afligiere, Dios, estamos hablando de Dios, ¿cierto? Antes, si afligiere, dice, también se compadecerá, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres, ¿cierto? Él es bueno, es santo, santo, santo. Amén. Sin embargo, sigue diciendo: desmenuzar debajo de sus pies todos los encarcelados de la tierra, hacer apartar el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo,
trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo sabe, dice. Como lo decía delante Federico, el Señor no sabe hacer lo malo, no sabe de la maldad del pecado. Yo sé que la palabra de Dios no se contradice, bajo ningún punto. Pero dice el verso 37, ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo, ¿no saldrá malo y bueno? Entonces, esas preguntas, obviamente la respuesta es que sí. Es lo que yo quería plantear. Cuando Job fue probado, ¿no es cierto? Fue probado porque el diablo tentó al Señor acerca de la fe que tenía este Job. Varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal, varón perfecto y recto. Y Jehová lo probó. Pero así lo vio Job, así lo recibió él, dijo, recibimos el bien de Dios, dijo, y también el mal. Y en eso no pecó, dice la Escritura. Por lo tanto, cuando uno es castigado, es claro, por tu pecado se es castigado, uno es castigado por su maldad. Y cuando el Señor ama, ¿no es cierto?, castiga, dice, yo castigo y reprendo a los que amo. Por lo tanto, es con un propósito bueno, claro que sí. Es con el propósito de apartarte para Él, mostrar que en sus manos está también tu vida y que en el momento que Él quiere, ¿no es cierto?, puede dar y puede quitar. Él mata y da vida. No es que Él sea malo, pero sí, de la mano del Altísimo, saldrá malo y bueno. También en la Escritura dice, en cierto lugar, todas las cosas ha hecho Jehová por sí solo, aún al impío, para el día malo. Ellos fueron preparados para muerte, fueron destinados a la muerte. Entonces, nosotros somos muy afortunados, nosotros hemos recibido de parte de Dios el bien solamente, la salvación, la vida eterna, por gracia. Pero hay una gran parte de la humanidad de la cual el Señor no tuvo misericordia. Dice Él, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, hay una gran parte de la humanidad que no alcanzó misericordia y le correspondió solamente la muerte eterna. Entonces, tal vez por ahí vaya el tema. Me gustaría profundizar un poco más en otra oportunidad acerca de esto para llegar a una plena comunión, como debiera ser. Eso, hermano, muchas gracias. En el fondo lo que hemos dicho, nada acontece fuera de lo que Dios permite. Y Satanás es aquel que tiene ahí para provocar justamente esto. Porque de él sale lo bueno y lo malo, pero también 3 veces santo. E incluso Mateo 5 al final, cuando el Cristo habla, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Dios nos pide santidad, nos llama a santidad. Eso debemos tener claro. Dios es el que permite que ocurran todas las cosas, lo bueno y lo malo. Pero Él nos demanda que hagamos lo bueno, ¿cierto? Andar como el Cristo anduvo. Y ahí somos gratos ante Él, somos agradables en nuestro actuar, cuando hacemos conforme a lo que Dios demandó en Cristo por nosotros. Sí, deberíamos después quizás darle una vuelta más a este punto. No sé, si queda un comentario más. Mira, disculpa, hermanito, disculpa, pero hay un último texto que quiero leer para dejárselo ahí para el análisis. Isaías, capítulo 45, versículos 6 y 7, dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, es decir, en todo el universo, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal, yo Jehová, que hago todo esto. Ese es otro texto que hay que revisar. Sí, pues va en concordancia Tal vez yo con lo que estoy... hemos dicho. No, sí está bien, pues si en el fondo entendemos que nada ocurre fuera de lo que Dios permite. Nada. Todo lo que ocurre acá Nada. está sujeto Sí. a la voluntad del Padre. Por eso que, Sí. como bien dijiste tú, debemos ser agradecidos a Dios que a nosotros nos reveló y de la condenación que merecemos nos trajo a la vida. Amén. Eso era. Muchas gracias. Hermano Alex, ¿tiene algún comentario? Sí, hermano. Miren, me doy cuenta que surgió este tema que es muy importante acerca de nuestro Dios. Pero, hermano, no quisiera ocupar el escaso tiempo que tenemos ahora en esto. Prefiero dejarlo para otra reunión, porque de lo contrario nos vamos a ir pensando en este tema y no es lo que nos proponíamos para hoy. El estudio del capítulo 5 de 2 Corintios, que tiene valiosísima enseñanza. Así que voy a pasar entonces a comentar el capítulo de hoy. Lo primero es que tenemos que recordar que en el capítulo 4, el anterior, Pablo venía hablando de que tenemos este tesoro, que es el Evangelio, el ministerio de justificación, ¿no es cierto?
lo tenemos en vasos de barro. ¿Ya entendimos ese concepto? También habló del hombre exterior y del hombre interior, el hombre de la fe. Y también vimos que estableció una regla espiritual, que no hay que mirar lo que se ve, porque eso es perecedero, sino lo que no se ve, porque eso es lo que va a permanecer cuando todo este mundo se acabe. Y hermanos, si él estaba enseñando esto de que hay que mirar lo que no se ve, es porque Pablo realmente así vivía. Era un hombre de fe, con un hombre interior poderosísimo gracias al poder sobrenatural de Dios sobre él. Y ahora veamos el capítulo 5 de Segunda de Corintios. Comienza precisando algunos conceptos espirituales. ¿Se acuerdan que habló de vaso de barro? Bueno, ahora da otro sinónimo para esto. También este vaso de barro es la morada terrestre, o el tabernáculo también, así lo llama. Y esto es importante, Pablo habla y enseña conforme al hombre interior, que por la gracia de Dios había logrado hacerlo poderoso. Él habla por la fe, vive por la fe, enseña por la fe, se proyecta desde la fe. Y aquí lo tenemos diciendo cosas que de otra manera sería imposible que les dijera. Son cosas que solamente por la fe se pueden decir. ¿Y qué es lo que dice por la fe? Tenemos, dice, tenemos, está convencido de eso, tenemos un edificio hecho de Dios. Miren, otro concepto para referirse a este cuerpo que Dios nos tiene preparado. Dice un edificio hecho de Dios, no hecho de mano, no humano, y ese está en los cielos. Es un cuerpo de gloria, hermanos. ¿Quién podría naturalmente afirmar estas cosas si no fuera el Espíritu de Dios convenciéndolo de estas verdades, cierto? Nadie. Y luego sigue hablando conforme a este hombre interior, por fe. Dice que es normal gemir cuando entra el conflicto del hombre exterior y este hombre interior. El Espíritu de Dios nos hace gemir mientras aguardamos el día tan esperado en que vamos a recibir nuestro cuerpo espiritual y vamos a poder morar con Dios. Hermanos, Pablo también gime, aquí lo dice, gemimos. El hombre interior, el que es guiado por el Espíritu de Dios, nos hace gemir. Todo cristiano que quiere vivir conforme al hombre interior, el hombre de la fe, va a gemir, porque sabe que no somos aún lo que hemos de ser. Hay algo mejor que Dios nos ha guardado. Y hermanos, cuánto lo deseamos. Queremos ser revestidos de ese tabernáculo, de esa habitación celestial. Por lo tanto, gemimos esperando el día de la resurrección. Hacia allá va la proyección de la fe. Y si Pablo enseña esto es porque esa es también la meta de Pablo, la resurrección. Y esto lo recargo porque ha sido muy mal interpretado Pablo en algunas de las afirmaciones que vamos a leer aquí. Y estamos viendo aquí de dónde procede todo lo que dice, habla y vive el apóstol Pablo. Nadie entonces va a ser delantero en esto. Todos seremos revestidos de vida eterna en cuerpos espirituales en un solo momento, cuando regresa nuestro Señor Jesucristo. Por ese día gemimos, hermanos, y Pablo también. Luego habla que así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hermanos, ¿se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo hablaba de tener vestidos de fiesta adecuados para entrar al reino de Dios? Esto lo habló en algunas parábolas. Ropas finas de lino limpio, que es la justicia del Señor, lavadas con la misma sangre del Hijo de Dios. Ese día de la resurrección, del cual está hablando Pablo, se nos dará finalmente lo que por la fe hemos creído, vida eterna en un cuerpo espiritual glorioso. No seremos avergonzados, es decir, no seremos defraudados. Lo que creímos y permanecimos en la fe del Hijo de Dios en medio de este mundo, nos va a ser dado por fin. Por la fe tenemos todo lo necesario para entrar al reino de Dios. Por eso cuando Cristo venga, no seremos hallados desnudos, pero se nos dará todo aquello que por la fe aguardamos. Por eso dice que no queremos ser hallados desnudos, sino queremos ser sobrevestidos. El cristiano no quiere ser desnudado, sino revestido, resucitado en un cuerpo glorioso, el cual por la fe esperó. ¿Cuándo? Bueno, el día en que lo mortal sea absorbido por la vida, que es el día de la resurrección. Por eso Pablo, insisto, vive, enseña y se proyecta siempre hacia el día de la resurrección. Y miren, el apóstol Pablo continúa hablando por fe, siempre lo hace. Y dice aquí que sabe que el que cree tiene por recompensa segura vida eterna con cuerpo espiritual glorioso. Y obviamente eso es el día de la resurrección. Pero hermanos, mientras tanto llega ese día, Dios no nos ha dejado ociosos.
nos ha dado el Espíritu Santo como una garantía de que Él nos tiene muy presentes ese regalo glorioso que aguardamos. Y este Espíritu Santo es para permanecer firmes en medio de las dificultades que ciertamente en este mundo vamos a tener. Pero Dios no quiere que estemos ociosos en esta espera. Y luego tenemos la conclusión que Pablo nos da de esto que viene enseñando. Versículo 6 dice, así que. Esta es una expresión que indica conclusión. Por lo tanto, ¿qué cosa? Así que vivimos siempre con esta confianza. Así vive Pablo, con esta confianza. ¿Qué confianza? Que en tanto está en este cuerpo, en tanto todavía está vivo y no ha llegado el día de la resurrección, estamos ausentes del Señor. Y hermanos, esto ha sido muy mal interpretado por las iglesias porque sacan este texto y no lo conectan con todo el discurso poderoso que ha venido dando. Pablo siempre ha hablado desde la fe. Así vivía, así enseñaba, y sabemos que su hombre interior era poderoso en la fe. Todo lo que afirmaba era siempre por fe, proyectándose al bendito día del regreso de Cristo, que lo daba por hecho. Pablo no está hablando aquí, como muchos piensan, que al morir se va a ir de inmediato a la presencia de Dios, como si creyera en un alma inmortal, como si se apoyara en la sabiduría griega, que ya vimos con qué fuerza la destruyó. Así que mal podría ahora estar apoyándose en la sabiduría griega y en este conocimiento de la inmortalidad que ellos solían enseñar para definir algo tan importante como es el día en que vamos a estar con Cristo. No, hermanos, él habla desde la fe. Mientras esté en el cuerpo, mientras esté vivo, va a estar ausente de la presencia de Dios, porque no habrá llegado aún el día de la resurrección. Si eso es lo que tiene en mente, hermanos, mientras esté aún con vida, no tiene ese cuerpo glorioso adecuado para presentarse ante la misma presencia de nuestro Dios, que es fuego consumidor. Pablo sabe, hermanos, sabe, por fe lo ha enseñado, sabe que mientras esté con vida, aún no se habrá manifestado lo que ha de ser. Sabe que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sabe que las cosas que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. ¿Qué cosas son eternas? La resurrección. Así vivió Pablo, hermanos, por fe. Según el hombre interior, poderoso habló. Y estas son las palabras que aquí escuchamos, de mientras está en el cuerpo, está ausente el Señor, provienen desde esa enseñanza y no de otra, porque la inmortalidad es algo que se busca y por el Evangelio Dios la ha sacado a luz. Es algo que el hombre no tiene y se busca. Y este es el testimonio, como dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y hay un momento en que esa vida eterna va a ser concedida. El día de la resurrección, el día más bienaventurado de la cristiandad y de Pablo también. Porque de lo contrario estaría contradiciendo todo aquello por lo cual vivió y enseñó toda su vida de creyente. Y el versículo 7, por fe andamos, no por vista. Ese es Pablo. Y dice, pero confiamos. ¿Se da cuenta? Confiamos. Fe. Entonces así él vive esta vida difícil que le tocó. Y también todo cristiano debe hacerlo así. Estar ausente del cuerpo y presente del Señor no ocurrirá antes del día de la resurrección. Nadie nos ha sido delantero en esto. Dios en un momento va a llevar a cabo esta resurrección de los creyentes de todas las épocas. ¿Qué nos queda entonces? Mientras esperamos ese bendito día de la resurrección, cuando por fin estaremos en la presencia del Señor. No nos deja ociosos. Tenemos una tarea. ¿Cuál es? Tratar de ser agradables a Dios mientras estamos en este cuerpo. Pablo no nos deja ociosos. Y él tampoco vivió ocioso. Miren, en Romanos 6:13 dice lo mismo pero con otras palabras. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se da cuenta? Ahí está la tarea del cristiano mientras espera en Cristo, mientras está ausente del Señor, mientras no llega todavía el día de la resurrección. Y luego habla el tribunal de Cristo. Es necesario, o sea, debe ocurrir, algo que no se puede evitar. Todos nosotros, incluido Pablo, debemos comparecer para ser juzgados en el tribunal de Cristo. ¿Y qué cosa se va a juzgar ahí? Para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, bueno o malo. ¿Cómo ocupamos este cuerpo siendo cristianos?
como instrumentos de injusticia o para agradarle a Dios. Vivir como cristiano en este cuerpo mortal implica una responsabilidad, buscar el ser agradables a Dios. Hermano, fíjese, obligar a este cuerpo, que todavía no es glorioso, a que sea instrumento de justicia, a que alumbre en este mundo haciendo el bien, porque Dios se agrada de eso. Tenemos entonces el deber de someter activamente, diligentemente, este cuerpo para que obedezca al Señor, tal como Jesucristo lo hizo siempre cuando estuvo en la carne. Obligó a su cuerpo frágil que había tomado, ¿no es cierto?, en todo igual al hombre, pero sin pecado, a obedecer al Padre. Y testimonio tenemos de que no falló ni un segundo, porque el Padre lo levantó, lo resucitó entre los muertos, validando toda su santidad y su justicia. Hermanos, y mientras ocurre esto, mientras estamos trabajando diligentemente por agradar al Señor, ¿caeremos, pecaremos? Sí, muchas veces, pero por debilidad, hermanos, no por práctica habitual. El Espíritu nos va a llevar siempre a buscar por la fe limpiarnos la sangre de Cristo, a buscar el perdón y luego a seguir sometiendo nuestro cuerpo a que agrada al Señor. O sea, hermano, estar ausente de Dios no es languidecer, no es irse a una torre como lo hacían los ermitaños, estar inactivos, ajenos del mundo, pensando equivocadamente que el mundo los contaminaba, cuando el mundo estaba dentro de ellos mismos, en tanto carne y sangre son. Sino, mientras estamos ausentes de Dios, debemos esperar la venida de Cristo ocupándonos activamente en serle agradable a Dios. ¿Cómo? Amándole a Él y a nuestro prójimo también. Y esto Pablo lo ha hablado muchas veces, en muchas partes, pero ha usado otras palabras. Y luego dice algo que me parece muy interesante, versículo 11, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Aquí, persuadir a los hombres es igual o es sinónimo de predicar el Evangelio. Es decir, predicar el Evangelio es imposible sin conocer antes el temor de Dios. ¿Está claro? Y así Pablo lo ha hecho. Y no solo eso, hermanos, Dios sabe todas las cosas, no le podemos engañar. Y los hermanos de la iglesia a los que escribe Pablo también conocían su conducta fiel mientras estuvo entre ellos para predicarles e instruirles. Así que Pablo conocía el temor de Dios y así persuadía o predicaba a los hombres. Otra cosa que me gustaría compartir aquí, que Pablo en el versículo 13 habla de ser cuerdos o locos, con esa manera de escribir tan osada que tenía él. Pero dice que si aparece siendo algo cuerdo o loco, es para beneficiar a la iglesia. ¿Y esto cómo se entiende? Mire, en 1 Corintios 4, del 9 al 10, habla de este mismo tema. Dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, en último lugar, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros, dice, prudentes de Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Entonces esto es lo mismo que está diciendo, pero con otras palabras. Ellos aparecen como cuerdos o locos, pero es para beneficiar a la iglesia. Y no es que sean locos, ni mucho menos, sino que así el mundo los ve. Pero ellos soportan todo eso por amor a los escogidos. Mire, y aquí Pablo deduce por la fe una doctrina tremenda. Versículo 14. ¿Por qué soportamos padecer todo esto? Porque el amor de Cristo nos constriñe, hermanos. Constreñir es obligar, es decir, el sentir de Cristo, su ley de amor, aprendido solo en el Evangelio, es lo que nos obliga. Un creyente no puede hacer otra cosa, porque esto es lo que lo guía. Si este amor no nos obliga a nuestra vida cristiana, es que no hemos creído al Evangelio. Así de trágico es el tema. Si el amor de Cristo no obliga a alguien, es que el tal no ha conocido el amor de Cristo. Una vez que Zaqueo, ¿se acuerda usted? Fue amado por el Señor, fue a su casa a posar. Zaqueo ya no pudo hacer otra cosa que amar sinceramente a su prójimo, al que antes robaba impunemente. El amor de Cristo lo constriñó de inmediato. Aquí realmente es algo tremendo que pasó con este hombre. Fue como un rayo que cayó sobre él y lo obligó de inmediato a amar a su prójimo. El amor de Cristo lo constriñó. Y ahora podemos entender más claramente por qué Pablo en otra parte escribió: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito o anatema. Está en muerte, porque de ahí, del amor de Cristo, emana todo el vivir cristiano que agrada a Dios. Pablo soporta todos sus padecimientos porque el amor de Cristo que conoció, del cual fue objeto, lo obliga a amar a los demás. No puede hacer otra cosa. Y luego dice,
el amor de Cristo nos constriñe? Pensando en esto, ¿cómo nos constriñe? Aquí nos va a explicar el amor de Cristo. Pensando en esto, uno murió por todos. ¿Qué es esto, hermanos? Que uno muriera por todos es el Evangelio. El Evangelio muestra el amor de Cristo, que nos constriñe, nos obliga. Ahora ya no vivimos para nosotros, sino para este que murió y resucitó por ellos. Esto es lo que constriñe el apóstol Pablo a aceptar todos los padecimientos por la iglesia, por los escogidos. Y aquí me acuerdo de Caifás. ¿Se acuerdan? Ese sumo sacerdote impío que condenó a Cristo. Y él sin querer profetizó. Dijo, es mejor que muera uno que no todo el pueblo. Mire, hermano, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pensando en esto, uno murió por todos. Caifás estaba hablando del Evangelio sin querer. Así que lo mismo que Pablo está hablando aquí. En esto piensa, esto es lo que mueve a Pablo entonces, esto es lo que lo constriñe, el Evangelio. Y luego, en el 16 en adelante, habla de conclusiones prácticas de esta doctrina. Ahora, dice, por fe y viviendo en este sentir de Cristo, ya los cristianos no conocemos a nadie según la carne. ¿Qué significará esta frase? Un cristiano aplomado en la fe, maduro, ya no conoce a nadie más según la carne. Es decir, al ir renovando Dios por su Espíritu, nuestro entendimiento nos hace madurar en el conocimiento de la grandeza del amor de Cristo. Y ya podemos discernir cosas no carnalmente, sino espiritualmente. Por ejemplo, que los padecimientos no son para angustiarse, sino que Dios los usa para fines superiores. Ahora, mis hermanos de la iglesia ya no son Juan Pérez, hermana Gloria, no. Ahora son los escogidos de Dios. Así los discierno, ya no los conozco en la carne. Los veo como compañeros de gloria. Así los veo, así sufro por ellos. Esto es tremendo, hermanos. Ya nadie conocemos en la carne. Esto es una persona aplomada en la fe. Una persona que es fuerte, poderoso en su hombre interior. Este es un cristiano al cual el amor de Cristo le ha transformado radicalmente, como Zaqueo esa tarde que el Señor lo visitó. Incluso miren lo que se atreve a decir el apóstol Pablo, ni aun a Cristo lo conocemos así, en la carne. ¿Por qué? Porque ahora lo vemos en la grandeza incomparable que significa que sea el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo los mismos discípulos del Señor Jesús, sus apóstoles, hasta que no resucitó, no conocieron su grandeza? Veían a alguien que hacía cosas maravillosas, pero lo discernían en la carne. ¿Quién es este hombre? Decían. Pero después, hermano, usted ve cómo el Espíritu Santo los guiaba y les enseñaba la grandeza de aquel que había estado con ellos esos 3 años y medio, que era nada menos el Hijo de Dios. Entonces, ni aun a Cristo ya lo conocen en la carne. Ya no es más el humilde hijo de un carpintero de Galilea. Por la fe somos llevados a creer cosas espirituales increíbles, a convencernos de estas cosas que son incomparables, que el mundo no entiende. Este es el hombre interior al cual el apóstol Pablo tanto nos enseña que debemos alcanzar por la gracia de Dios. Y finalmente, como dándole forma final a esta doctrina, habla de la nueva criatura. Hermanos, según el discurso que viene dando, solamente el amor de Cristo nos hace nuevas criaturas por la fe. Nos cambia la mentalidad, nos renueva, nos hace tener la mente de Cristo, hermanos, como dice en otra parte. Somos obligados a hacer el bien a nuestro prójimo por haber conocido la grandeza de su amor. Por eso podemos llegar a padecer todo lo que se nos presente. Y esta es la conclusión a la que Pablo llega con la doctrina que viene desarrollando, hermanos. Por eso es importante no soltarse del tren de pensamiento que viene desarrollando. 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo se es nueva criatura? Estando en Cristo, aplomado por la fe, tal como Pablo. Solamente para el altar las cosas viejas pasaron, porque él ya no va a vivir por lo que se ve, va a vivir por lo que no se ve, tal como Pablo. Va a sentir el peso de las cosas espirituales. Y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo entonces es haber creído sinceramente en Él, andar en la fe de Él. Cualquiera que crea de esta manera correcta y sincera es una nueva criatura, una nueva creación por la fe. Así lo considera Dios, solo por haber creído al testimonio que dio en su Hijo. Pero hermanos, no nos confundamos, esta nueva creación no es perfecta aquí en la tierra. Es una imagen a la cual nos va conformando nuestro Dios, la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esta es una tarea que nos lleva toda la vida y vamos a llegar al último día y nos va a faltar mucho todavía. Pero mientras estamos acá no nos mantenemos ociosos,
sino que nos va conformando a la imagen de su Hijo y nos transforma en una nueva criatura por la fe. Esta nueva creación no es perfecta aquí en la tierra, pero vamos siendo conformados según la imagen de su Hijo para buenas obras. Esta nueva creación será manifestada con toda gloria cuando Cristo regrese y nos resucite. Recuerde, ahora somos llamados hijos, entonces seremos hechos hijos. Y aquí tenemos a nuestro apóstol Pablo hablando nuevamente poderosamente conforme a este hombre interior suyo. Por eso él puede considerar que todas las cosas pasaron ya, las lágrimas, las angustias, los padecimientos, a pesar de estar en medio de padecimientos. Pero por la fe, todas estas cosas pasaron, hermanos. ¡Qué poderoso! Él considera que todo ha sido hecho nuevo por la fe. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, hermanos. Una persona completamente convencida de lo que cree, sin dudas, sin temor, sin vacilaciones. Esta es también una operación sobrenatural que Dios obra en nosotros cada día por su misericordia. Y luego se apresura a decir que todo esto proviene de Dios, para que la gloria no sea puesta en el hombre. ¿Y cómo Dios opera estas cosas? Así, reconciliándonos consigo mismo por medio de Cristo, o sea, por medio del Evangelio. Así Dios nos aploma en la fe. Todo lo que somos ahora y seremos después, Dios lo ha obrado por su Evangelio. Y esta es la reconciliación, y es lo que nosotros predicamos. Este es el ministerio de la reconciliación que llama Pablo. Y luego se desplaya un poquito más en este ministerio, el de la reconciliación, que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Los reconcilió. De eso habla el Evangelio, hermanos. Es el ministerio que se le entregó a Pablo, camino a Damasco. Predicar el Evangelio, anunciar que Dios nos reconcilió, a dar una buena noticia ya hecha. Nos reconcilió por medio de Cristo, no tomándonos los pecados en cuenta y cargándolos en su Hijo hasta agotarlos con su muerte. Por eso que Pablo se considera un embajador en nombre de Cristo. Un embajador es una persona que representa un país o un reino en otro lugar. Bueno, mientras estamos aquí en el mundo, Pablo es embajador y nosotros también somos llamados embajadores de un reino y somos llamados a hablar de las virtudes de ese reino. Pablo y nosotros tenemos la tarea de predicar este evangelio y nos llama sus embajadores en nombre de Cristo. Miren, vea la solemnidad de esto. Cuando predicamos es como si Dios rogase por medio de nosotros esto. En nombre de Cristo reconcíliense con Dios. Es el mensaje que Dios ruega por medio de nosotros, los que hemos creído. Este es el mensaje, hermanos, que portamos como embajadores de Dios. Reconcíliate con Dios. Esto es tremendo, hermano. Y disculpen que no haya tocado el otro tema. Espero que lo hable más adelante. Pero me pareció muy importante que no pasemos por alto todas estas enseñanzas tremendas que el apóstol Pablo nos tiene aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Eso es lo que quería comentar, hermanos. Bien, gracias, ¿no, Alex? Ok, entonces vamos a terminar con una oración